El objetivo del trabajo es describir las características de los grupos funcionales de los compuestos orgánicos. El público al que va dirigido es para docentes en la formación de la licenciatura en la enseñanza y aprendizaje de la química en educación secundaria, que quieren reforzar sus conocimientos sobre los grupos funcionales de la química orgánica. El grupo funcional es el grupo de átomos que caracterizan a una función química y que tienen propiedades características bien definidas. Es decir, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Los grupos funcionales son los siguientes. Alcoholes. Los alcoholes son compuestos orgánicos polares que contienen un grupo hidroxilo unido a un carbono alifático, del tipo carbono con doble enlace con el oxígeno con un doble enlace con el hidrógeno, donde el oxígeno está unido por un lado al carbono y por otro al hidrógeno. El metanol CH3OH es el alcohol más sencillo caracterizado por un metilo unido al oxígeno. En la siguiente imagen podemos observar cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional hidroxilo. Después vemos cómo se unen otros átomos a la estructura para formar el metanol, que es un alcohol cuya estructura y fórmula semidesarrollada se muestra en pantalla. Característica. La polaridad del grupo hidroxilo provoca que estos compuestos sean solubles en agua y al ir aumentando el tamaño de la cadena hidrocarburada del alcohol, se modifican sus propiedades características como la solubilidad del agua. Por ejemplo, metanol CH3OH se conoce como alcohol de madera y es el más sencillo. Es tóxico y provoca ceguera, por lo que es necesario tener cuidado con las bebidas adulteradas. Se usa como disolvente en pinturas, para lacas, como combustible, materia prima para fabricar aditivos para autos, adhesivos, fibras y plásticos. Etanol CH3CH2OH está presente en bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino y el licor, en aditivos para la gasolina y combustible bioetanol. Es un excelente disolvente que se utiliza en perfumes, medicinas y saborizantes como antiséptico, componente de productos para la limpieza del pelo y disminución de la fiebre. Puede causar la muerte si se ingiere en grandes cantidades. Propanotriol o glicerina, se conoce como glicerina, es humectante, se utiliza en ungüentos, medicinas, cosméticos, pastas de dientes, dulces, adhesivos, tratamiento de cuero y para fabricar dinamita. 1,2-etanodiol o etilenglicol es el componente principal del anticongelante para automóviles. Nomenclatura de los alcoholes. La nomenclatura de los alcoholes se ajusta a las reglas del EUPAC para los hidrocarburos. Se emplea el sufijo -anol para indicar la presencia de un grupo hidroxilo. De acuerdo al número de carbonos de la cadena, se emplea la raíz correspondiente como prefijo. Por ejemplo, si hay un número de átomos 2, el prefijo será -et. Si son 3, prop. Y así sucesivamente, y colocar la terminación -anol. Por ejemplo, del lado derecho, en la parte superior, hay un pentano, así que se coloca -anol en la terminación y el nombre de ese compuesto es pentanol. Aldehídos, compuestos orgánicos oxigenados que contienen un grupo carbonilo unido a un hidrógeno en uno de sus carbonos terminales. El grupo funcional formado por el carbono unido con doble enlace al oxígeno se conoce con el nombre de carbonilo. A su vez, el carbonilo unido a un hidrógeno forma el grupo aldehído. El aldehído más simple se forma añadiendo un hidrógeno en lugar del llamado metanal. A continuación podemos observar cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional formilo. Y ahora vemos cómo se unen otros átomos a la estructura para formar el metanal, que es un aldehído cuya estructura y fórmula semidesarrollada se muestra en pantalla. Los aldehídos son muy reactivos debido a la presencia del grupo carbonilo y poseen olores característicos. Al modificar los constituyentes unidos al grupo funcional cambian sus propiedades, por ejemplo su estado físico. Ejemplos de ello son el metanal o formaldehído, que es un gas de olor penetrante venenoso para las bacterias, por lo que se usa como desinfectante y antiséptico para la preparación de polímeros como la baquelita. En disolución acuosa, el 40% se le conoce como formol, que se utiliza para embalsamar y conservar especímenes biológicos. El etanal o acetaldehídico se utiliza para fabricar compuestos orgánicos como el ácido acético y acetato de etilo, que se emplea en la producción de perfumes, colorantes plásticos y caucho sintético. El benzaldehído, cuando el grupo aldehído está unido a un benceno arilo, se obtiene un compuesto conocido como aceite esencial de almendra, sintético. Se emplea como ingrediente de saborizantes y fragancias y se encuentra presente en frutas como el higo.
Nomenclatura de aldehídos. Los aldehídos se nombran añadiendo el sufijo anal a la raíz que indica el número de átomos de carbono como prefijo. Por ejemplo, para un átomo de carbono llamado metanol se añade el sufijo anal. El nombre final sería metanal. Para 2 átomos de carbono, que es etanol, el nombre final sería etanal. Cetona. Son compuestos orgánicos oxigenados que contienen un grupo carbonilo unido a 2 cadenas de carbono. El carbonilo está unido a 2 radicales, es una cetona y su representación general es la que se muestra en pantalla. A continuación podemos observar cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional carbonilo. Después se ve cómo se unen otros átomos a la estructura para formar la propanona, que es una cetona cuya estructura y fórmula semidesarrollada se muestra en pantalla. Característica de las cetonas es que debido a la presencia del grupo carbonilo, las cetonas son químicamente reactivas, como en el caso de los aldehídos. También poseen olores característicos. Al ir aumentando las cadenas hidrocarbonadas unidas al grupo carbonilo, cambian sus propiedades, como en el caso de la solubilidad. Propanona o acetona es un líquido transparente de olor agradable pero penetrante y es soluble en agua. Se usa como removedor de esmalte para uñas y es un buen disolvente de grasas, barnices y ciertos materiales de caucho. Etilmetilcetona o butanona se utiliza en pinturas, adhesivos y otros acabados porque se evapora rápidamente y se disuelve en muchas sustancias. Es un producto natural de ciertos árboles y se encuentra en algunas frutas y vegetales. 1,7,7-trimetilbiciclo, paréntesis 2,2,1 cierra paréntesis heptan-2-nona o alcanfor. Soluble en solventes no polares como el benceno, de olor fuerte y penetrante, antimicrobial, bálsamo, analgésico local, ingrediente activo de ungüentos. Nomenclatura de cetonas. Las cetonas se nombran añadiendo el sufijo anona a la raíz que indica el número de átomos de carbono. Por ejemplo, la cetona más simple es la de 3 átomos de carbono que corresponde al compuesto conocido como acetona y su nombre químico es propanona. Para una cadena de 4 átomos de carbono su nombre es butanona. Ácidos carboxílicos, también denominados ácidos orgánicos, son ácidos débiles que contienen un grupo carboxilo en uno de sus carbonos terminales. Un átomo de carbono puede unirse a 2 átomos del oxígeno, donde uno de ellos está unido a un hidrógeno de la siguiente manera, como se muestra en pantalla, formando la clase de compuestos que se conocen como ácidos carboxílicos. Al sustituir por un hidrógeno se forma el ácido de un solo carbono. En lugar del hidrógeno también se pueden sustituir por un radical, por ejemplo, CH3-COOH, cuya fórmula condensada sería H-COOH. A continuación podemos observar cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional ácido carboxílico. Después vemos cómo se unen otros átomos a la estructura para formar el ácido etanoico, que es un ácido carboxílico, cuya estructura y fórmula semidesarrollada son las que se muestran en pantalla. Los ácidos carboxílicos de baja masa molecular son solubles en agua, propiedad que disminuye al aumentar dicho valor. Por lo general son de olor desagradable y al combinarse con metales forman sales metálicas. Por ejemplo, el ácido metanoico o ácido fórmico. Se encuentra en la naturaleza, en la miel, en las frutas y en la picadura de hormigas. En apicultura es utilizado en el control de parásitos. También se emplea en la industria química para la fabricación de tintes. El ácido etanoico o ácido acético. Es líquido incoloro de olor irritante y sabor ácido. Es miscible con numerosos disolventes orgánicos y en disolución acuosa actúa como ácido débil. Las disoluciones de baja concentración de 4 a 8%, preparadas a partir del vino, sidra o malta, constituyen lo que conocemos como vinagre. Ácido butanoico o ácido butírico. Es una sustancia de olor más desagradable que se puede imaginar, se encuentra presente en la mantequilla rancia. Los quesos fuertes contienen pequeñas cantidades de este compuesto. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se nombran agregando el sufijo anoico a la raíz numérica correspondiente a los carbonos de la cadena. Por ejemplo, para un átomo de carbono metano, el nombre final sería ácido metanoico. Para 2 átomos de carbono, ácido etanoico. Ésteres son sales derivadas de los ácidos carboxílicos, esto es, que resultan de la sustitución del hidrógeno del ácido por un radical. Su fórmula general es la que se muestra en pantalla, donde al sustituir el por un hidrógeno y la R por el radical metilo se obtiene el éster más sencillo llamado metanoato de metilo. Su fórmula condensada se muestra en pantalla. A continuación podemos observar que los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos en donde el hidrógeno del grupo oxidrilo se sustituye por un radical. Posteriormente vemos cómo se unen otros átomos.
a la estructura para formar el etanoato de etilo, que es un ester cuya estructura y fórmula semidesarrolladas son como se muestra en pantalla. Los esteres poseen aromas fuertes y son volátiles, dan sabor y olor a muchas frutas. Además, son los constituyentes mayoritarios de las ceras animales y vegetales. Se usan como esencias artificiales de frutas en la industria alimentaria. Bebidas y dulces también se emplean como disolventes de numerosas sustancias orgánicas. Por ejemplo, el etanoato de etilo o acetato de etilo disuelve hidrocarburos, cetonas y alcoholes. Se emplea como disolvente de pinturas de óleo. El butirato de metilo se emplea en la industria alimenticia en la producción de bebidas sabor a manzana. El butirato de etilo se emplea en la industria de alimentos y bebidas para dar el sabor a piña. Nomenclatura de ésteres. Los ésteres se nombran iniciando con el prefijo que indica el número de carbonos de la cadena que contiene el grupo funcional. Luego se agrega el sufijo anoato, la preposición de y se finaliza con el nombre del radical que esté unido al oxígeno del grupo funcional. Por ejemplo, para un átomo de carbono y el radical CH3, su nombre sería metanoato de metilo. Para dos átomos de carbono y el radical metilo, su nombre final sería etanoato de metilo, que también se le conoce como acetato de metilo. Aminas son compuestos orgánicos derivados del amoníaco NH3. Contienen una o más cadenas de carbonos alifáticos, grupos alquilo, enlazadas a un átomo de nitrógeno por medio de enlaces simples. El amoníaco NH3 es la base de esta familia, cuya característica es la presencia del nitrógeno. Los derivados del amoníaco, en los que uno, dos o los tres hidrógenos se sustituyen por radicales o arilos, reciben el nombre de aminas. El compuesto con la estructura más sencilla es la metalimina, CH3NH7, donde el radial metilo sustituye a un hidrógeno, amina primaria. Es la dimetalamina CH3NHCH3, dos hidrógenos sustituyen por dos radicales, amino secundaria. La trimetilamina es la que están sustituidos los tres hidrógenos por tres metilos. El grupo amino se puede en cualquier posición de la cadena. Sirven como disolventes, catalizadores y lubricantes sintéticos. Se utilizan en la industria de cosméticos, textiles y fotográficos, para elaborar tintes de cabello como antioxidantes del caucho y suavizantes de ropa. Muchas de ellas se emplean en la fabricación de herbicidas, pesticidas, colorantes, etc. Por ejemplo, la metilamina, CH3NH2, que se utiliza como acelerador para reveladores gráficos. La dietilamina, CH3CH2NHCH2CH3, se utiliza como inhibidor de la corrosión de metales en la industria metalúrgica y como disolvente en la industria del petróleo. 1-fenilpropan-2-amina o anfetamina tiene un efecto estimulante en el sistema nervioso central y se utiliza como un medicamento. Nomenclatura de aminas. Compuestos derivados de amoníaco NH3 por sustitución de 1, 2 o 3 átomos de hidrógeno por radicales o arilos para formar aminas primarias, secundarias o terciarias. Se nombran primero con los radicales presentes en orden alfabético seguido de la palabra amina. Por ejemplo, CH3NH2, su nombre es metilamina, una amina primaria. CH3NHCH2CH3, etilmetilamina, una amina secundaria. Ahora bien, un número antepuesto al nombre del compuesto indica la posición de unión del grupo amino. Por ejemplo, el que se muestra en pantalla, que se enumera de la izquierda hacia la derecha, y el nombre de ese compuesto es 1-pentanamina. Amidas provienen de la unión de un ácido carboxílico con una amina. En este caso, el OH del grupo carboxilo es reemplazado por un nitrógeno unido a dos hidrógenos, a un hidrógeno y un alquilo o a dos alquilos. Las amidas son compuestos que se derivan de la sustitución del grupo OH de un ácido carboxílico por el grupo amino, NH2. Una amida posee el grupo funcional. Una amida muy importante es la urea, que es una carbonildamiamina. Este compuesto se forma por la unión del grupo carbonilo. A continuación podemos observar cómo se van uniendo los átomos para formar la estructura del grupo funcional amida. Ahora se ve cómo se unen otros átomos a la estructura para formar la carbonildiamina, que es una amida cuya estructura y fórmula desarrollada se muestra en pantalla. Nomenclatura de aminas. Para escribir el nombre de una amida se da el nombre del radial de acuerdo al número de átomos de carbono y se le agrega la terminación amida, como en la menatamida y etanamida. Cuando en las amidas se sustituye el hidrógeno unido al nitrógeno por un radical, se menciona primero el nombre del radical sustituyente, antecediéndole una N, para indicar que el radical está en el átomo del nitrógeno, como en el N-metilpropanamida y el N-N-dimetilbutanamida. Por ejemplo, la metanamida, etanamida.
En la naturaleza se presentan en forma de polímeros denominados poliámidas y se encuentran en las proteínas naturales como la lana, la seda o las telarañas. También pueden ser sintéticas como el nilón. Estas macromoléculas se forman utilizando como puente enlaces tipo CONH. Por ejemplo, la carbonildiamida urea es un sólido cristalino e incoloro, se encuentra abundantemente en la orina. La síntesis industrial de la urea se obtiene a partir del amoníaco y el dióxido de carbono. Se emplea frecuentemente como fertilizante. Imino, 1,6 dióxido-hexanedril, se utiliza en la confección de tejidos y cerdas, en la fabricación de diversos utensilios, engranajes y poleas, y partes de válvulas por su durabilidad y resistencia. Componente en medicamentos N-4-hidroxifenil, etanamida o acetaminofén. El grupo amida se encuentra en la estructura de principios activos como el acetaminofén, paracetamol, que junto con los grupos arilo e hidroxilo se asignan propiedades que permiten utilizarlo como un analgésico y antipiréptico. Reduce la fiebre. Hidrocarburos. Estos se dividen en tres: alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son enlaces simples, es decir, 2 electrones en total. Los alquenos es un enlace doble, 4 electrones en total. El alquino es un enlace triple, 6 electrones en total. Los tres son hidrocarburos. Los alcanos tienen enlaces sencillos, los alquenos enlaces dobles y los alquinos enlaces triples. Para los alcanos su hibridación es sp3, para los alquenos sp2 y para los alquinos sp. La estructura general para los tres es diferente. La terminación para los alcanos es ano y para los alquenos eno y para los alquinos ino. Semejanzas y diferencias entre grupos funcionales muy parecidos. Ácidos orgánicos y esteres. Los ácidos orgánicos contienen el grupo funcional carboxilo. El grupo funcional de los esteres es COO. Los esteres resulta de la reacción de un alcohol y un ácido orgánico carboxílico. Los esteres no forman puentes de hidrógeno, mientras que los ácidos sí forman. Aminas y amidas. Ambas son compuestos nitrogenados y polares. Las aminas derivados alquilados del amoníaco y son básicas. Las amidas son derivadas de los ácidos y las aminas. Alcoholes y fenoles. Los fenoles reaccionan con el ácido nítrico, dando derivados nitrados. Los alcoholes, en cambio, forman esteres. Por medio de la reacción de oxidación, los fenoles forman productos coloreados, complejos de composición indefinida. Los alcoholes oxidados forman aldehídos y cetonas. Aldehídos y cetonas tienen como grupo funcional al grupo carbonilo. Para los aldehídos, el carbono carbonilo siempre es un carbono terminal y se encuentra enlazado a un hidrógeno, mientras que en las cetonas nunca será un carbono terminal, ya que debe estar enlazado a otros 2 átomos de carbono. Alcanos y alquenos. Ambos son hidrocarburos. En los alcanos los átomos de carbono están enlazados por enlaces simples, mientras que en los alquenos presentan enlaces dobles. La fórmula molecular de los alcanos es CnH2n más 2 y la de los alquenos es CnH2n. Alquinos y aromáticos. Los alquinos R-C, enlace triple C-R, los aromáticos C6H5OH son derivados del fenol. Los alquinos son compuestos que tienen enlace triple entre 2 átomos de carbono. Los aromáticos son derivados del fenol, pueden tener más compuestos en el ciclo alcano. Gracias por su atención.